Buenos días y bienvenidos a la a la cuarta ya, perdón, mesa redonda del Bermúdez Nanociencia, que es una actividad que, como sabéis, está enmarcada dentro del Festival 10 a la -9 y está coordinada este año desde la Sociedad Catalana de Nanociencia y Nanotecnología. En esta cuarta mesa redonda del Bermú tenemos como objetivo resolver las dudas que hayan surgido durante esta semana a raíz de las de las charlas que las 5 personas que tenemos hoy aquí nos han podido brindar. Y además también es una genial oportunidad para generar debate en torno a la temática de esta semana, que ha sido síntesis de nanomateriales. Dicho esto, quiero presentar a los ponentes de esta semana y recordar el título de sus charlas para así refrescar un poco más sus temáticas, ¿vale? Primero tenemos a Alejandro Gómez Roca, que es investigador en el Institut Català de Nanociencia y Nanotecnología, que nos presentó en su charla Óxidos de hierro magnéticos, un viejo amigo que nunca pasará de moda. Luego tenemos también a Alejandra García García, que es responsable del Laboratorio de Síntesis y Modificación de Estructuras y Materiales 2D del CIMAP en Monterrey, con su charla La magia detrás de romper las fuerzas interlaminares en materiales 2D. Continuamos a lo largo de la semana con Lorena, que es investigadora en el Instituto Universitario de Materiales de Alicante, con su charla Revalorización de biomasa, nanomateriales para el medio ambiente. Y ayer finalizamos las charlas del Bermúdez de Nanociencia con Alexander Kurz y Juan Ignacio Ramallo, que son investigadores en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología CONICET, con su charla ¿Qué son?, ¿cómo los hacemos? Y por qué estudiamos los materiales nanoporosos. Esta mesa redonda se estructurará de la siguiente forma. Primero lanzaré una pregunta para cada uno de los ponentes que tenemos el placer de tener aquí hoy. Y después, cuando hayan respondido cada uno sus preguntas, lanzaré algunas preguntas abiertas a todos los ponentes para que puedan generar un poco de debate y sumar ideas o contrastar ideas, ¿vale? Empezamos por el primero, ¿no? También seguiremos este orden de aparición que hemos tenido a lo largo de esta semana. Y empezamos por Alejandro, ¿vale? Alejandro nos contó un montón de Sí. cosas sobre los óxidos magnéticos, ¿vale? Entrando un poco más en el tema de aplicaciones sobre estos óxidos magnéticos, de los cuales nos has explicado la síntesis, nos hablaste de posibles aplicaciones en el campo de la biomedicina y del medio ambiente, ¿vale? Entonces, la Ujú. pregunta que te quería lanzar era si nos podrías ilustrar con algún ejemplo en cada uno de estos campos. Vale, bueno, en primer lugar, buenos días o buenas tardes a todos, en función de cuando nos vean. Y sí, entre otros campos es muy interesante, bueno, la aplicación de los óxidos de hierro en biomedicina y en medio ambiente. Y en el concreto en biomedicina sí me gustaría destacar el de la paraterapia, que es la vehiculización y liberación de fármacos a una zona del cuerpo más controlada. Esto básicamente consistiría bueno, la propiedad que tienen las nanopartículas de ser funcionalizadas y por aparte por sus propiedades magnéticas, tú con un campo magnético externo puedes vehiculizarlas a la zona que a ti te interesa. Tú puedes concentrarlas a la zona que te interesa. Y luego, posteriormente, puedes liberarlas o mediante produciendo un cambio de pH o incluso con un estímulo externo, como puede ser el caso de un campo magnético alterno, aumentando localmente la temperatura, o también mediante la acción de un láser de energía infrarroja. Entonces, digamos que tú lo que conseguirías con respecto a los métodos convencionales sería una mayor eficiencia en la llegada del fármaco a la zona donde interese, porque actualmente hay estudios que dicen que de lo que de verdad suministras a lo que de verdad llega a la zona de interés es muy bajo, o sea, está muy por debajo incluso del 5%, y el resto, claro, se te va a zonas que están sanas y no interesa. Entonces, ahí hay mucho campo en el que estudiar y en el que mejorar. El segundo de las aplicaciones bueno, que es muy interesante y que sobre todo en los últimos años está teniendo mucho auge es el medio ambiente, porque en medio ambiente se necesita primero identificar y monitorizar la contaminación medioambiental, ya sea en aire o en aguas. Por supuesto, retirar el contaminante del medio en el que se encuentran y, por último, sobre todo, degradarlo. Entonces, el hecho de que las nanopartículas tienen mucho poder de absorción, con lo cual puede absorber los contaminantes, mediante, bueno, pues el hecho de que sean magnéticas, tú puedes liberarlas al medio sobre todo en agua, que te interese, y puedes absorber los contaminantes y luego retirarlos sin ningún problema, pero sobre todo es también si quieres degradarlos a otras formas menos peligrosas, medioambientales, pues también el hecho de encontrarte el hierro en estados de oxidación más reducido puede, digamos, que inducir a reacciones Fenton y puede hacer reaccionar con el contaminante degradándolos
bueno, a moléculas menos peligrosas. Qué bien, muchas gracias por esta ilustración de estos dos ejemplos. Está clarísimo que los óxidos magnéticos no pasarán de moda. No, Seguro que no. intentaremos que no. Intentaremos que no. Vale, seguiremos con Alejandra, que nos brindó su charla el martes pasado, y en esta charla nos habló de las propiedades de los materiales 2D y nos habló también de dos aplicaciones en las que habían trabajado. Quería trasladarte un par de preguntas. La primera es si el expander que nos explicaste que es repelente al colesterol LDL se aplica ya en pacientes o en qué fase se encuentra actualmente. Y la segunda pregunta que quería trasladarte es ¿qué propiedad de los materiales 2D consideras más interesante a nivel transformador? Sí, mira, respecto a la primera pregunta, los stents, que son los expansores para las venas que están taponeadas, no, actualmente este recubrimiento que nosotros hemos desarrollado no se aplica. Realmente los materiales que se van a aplicar a la parte bio llevan todo un camino. Entonces pueden durar, no sé, hasta 10, 15 años. Nosotros ya tenemos un tiempo en el desarrollo del stent. Sin embargo, ahorita lo que estamos haciendo son las pruebas de citotoxicidad. Hemos hecho algunas con células UVEC, células endoteliales, que son células que están precisamente en las paredes de la arteria. Sin embargo, bueno, es un camino, es un proceso. Después de esto, de que nosotros veamos que no son tóxicas, como ya hemos tenido los primeros resultados, entonces han sido buenos, podemos seguir por ese camino. Sin embargo, lo que sigue es colocar este recubrimiento en el stent, como lo presenté en la charla. Nosotros tenemos el recubrimiento por ahora en lo recolectamos en un aluminio plano. Entonces, ahora lo que sigue es adaptar en un electrospinning un colector rotativo para poder hacer colocar el stent y hacerlo girar y poder recubrir con este material. Posterior a eso siguen pruebas en animales. Entonces, nosotros tenemos que colaborar con entidades que tengan estos permisos, porque, bueno, el centro donde yo laboro no tiene los permisos, por ejemplo, para el estudio en especies. Así que tendremos que buscar la colaboración con alguna universidad, algún centro, algún instituto que sí los tenga, que por ahora tenemos un hospital de cardiología ya interesado. Entonces, es lo que seguiría. Entonces, en esta primera pregunta, bueno, la aplicación aún no la tenemos, pero estamos en el camino de. Y en cuanto a los materiales bidimensionales, bueno, las propiedades que presentan estos materiales respecto a sus análogos o bases 3D, como lo es, por ejemplo, el grafito o como lo es la molibdenita, que son los minerales que podemos encontrar en la naturaleza. Bueno, las propiedades que presentan cuando están en el espesor de un átomo o de pocos átomos son muy distintas y son diversas las aplicaciones que podemos tener. Hemos escuchado ya bastante en la literatura, bastante en los medios, las posibilidades que tiene el grafeno para ser aplicado. Sin embargo, bueno, una de los puntos es obtener este material de forma pura, ¿no? Sin defectos, para que pueda llegar a tener todas las propiedades que hemos reportado en la literatura, que se han dicho ya en diversas ocasiones. Pero aquí, bueno, un punto clave son las metodologías de obtención. Entonces, las aplicaciones que puede tener son desde la parte electrónica hasta la parte en medicina. Es muy, muy amplio el rango de aplicación que pueden llegar a tener, porque las propiedades van desde comportarse como un aislante hasta comportarse como un metal. Muchas gracias, Alejandra. O sea, quería poner un poco en perspectiva la aplicación del expander, porque sí que es verdad que cuando trabajamos en temas médicos hay un camino a seguir, ¿no? Entonces quería como ver en qué punto estábamos, y después me parece genial que me hayas introducido esta parte de que que de los materiales 2D dependen mucho del tipo de fabricación con el que trabajamos, porque después lo vamos a abordar en el debate como de forma más general para ver este traslado, ¿no? de la aplicación en el laboratorio a la aplicación en el mercado. Vale, seguiremos con Lorena. ¿Vale? Lorena nos introdujo en su charla
al principio los efectos medioambientales del consumo energético basado en combustibles fósiles, ¿vale? Y después nos introdujo la biomasa como una alternativa a este consumo. Después habló de la síntesis de nanomateriales a partir de esta biomasa y aquí es donde yo tengo un par de preguntas, ¿vale? La primera la traslado desde los comentarios de YouTube, que es ¿con qué fuente de biomasa trabajáis experimentalmente? Y la segunda pregunta que quería hacerte es, aparte del aspecto medioambiental en la fuente de procedencia del carbono, ¿hay alguna otra diferencia, ventaja o limitación a la hora de producir nanomateriales con biomasa? Vale, pues te cuento. Nosotros ahora mismo estamos trabajando principalmente con biomasa lignocelulósica, que está compuesta por 3 biopolímeros: celulosa, hemicelulosa y lignina. Hay estudios para averiguar cuál es el componente que da lugar a qué tipo de propiedad. Y yo en particular he trabajado con cáscara de almendra, pero igual hay gente trabajando con residuos de cáñamo, de madera, y fibras de coco, fibras de eucalipto. En realidad es todo biomasa vegetal, pero igual hay estudios en los que se puede utilizar biomasa animal, pero ahora mismo estamos con biomasa vegetal lignocelulósica. Y respecto a la otra pregunta, bueno, es respecto a limitaciones que yo haya encontrado, principalmente el rendimiento de la síntesis. Al final, pasar de cáscara de almendra a un material carbonoso vas a eliminar muchos volátiles y muchos componentes que no son material carbonoso, que es con lo que al final estamos trabajando. Entonces, pues se nota en el rendimiento. Luego, todo lo que es el trabajo experimental, al final son residuos que yo soy de Alicante, a mí me lo ha dado una turronera que me ha dado un saco de almendras, entonces pues yo me he tenido que encargar de reducir el tamaño, molerla, que sea heterogéneo. O sea, al final es heterogéneo lo que estás trabajando, ¿no? Igual que te puede salir una almendra que esté amarga, pues esta diferencia de composición también la puedes observar a la hora de estar trabajando con este tipo de materiales. Entonces, es verdad que en ese sentido es un poco complicado. Ventajas, bueno, desde un punto de vista medioambiental son innumerables. Al final son residuos que van a acabar quemados, generando emisiones, y aquí estamos dándole otra vez valor a ese tipo de residuos. Yo ahora mismo estoy trabajando en generación de hidrógeno, entonces pues partir de un residuo y llegar a una materia prima como el hidrógeno, que ahora está teniendo tanto auge energético, pues un poco para mí esa es la ventaja, ¿no? El punto de vista medioambiental. La verdad es que sí, ¿eh? O sea, estamos en un punto quizá inicial y muy laborioso y con un rendimiento bajo, pero realmente sí que es el camino a seguir porque tenemos que optar por estas soluciones más verdes, ¿no? Y que no generen tantos residuos en nuestro planeta. Muchas gracias, Lorena. Voy a acabar con Juan y con Alexander, ¿vale? Que nos dieron su charla ayer por la mañana, ¿vale? También tengo una pregunta para cada uno. Empezaré con Juan. Juan nos explica que hacéis films óxidos mesoporosos y nos lo explica de forma muy clara y muy ilustrativa en su charla. Hemos visto la capacidad de caracterización de estos films óxidos mesoporosos es muy elevada, consiguiendo así propiedades para distintas aplicaciones. Entonces, la pregunta que quería hacerte está relacionada con estas aplicaciones, que me gustaría que destacaras alguna de estas aplicaciones de los films mesoporosos y si nos pudieras explicar un poco más el uso de esta aplicación que destacas. Bueno, primero que nada, gracias por permitirnos participar. Es un honor formar parte de este panel. Y bueno, hablando de las aplicaciones posibles, me gustaría mencionar dos. Una con la cual trabajo y la otra con la cual están trabajando en el grupo, han trabajado en el grupo. Empiezo por esta última, que es para liberación controlada de rutenio, para osteogénesis, digamos, para facilitar la adhesión celular. Se pueden funcionalizar los poros, en este caso hicieron films de dióxido de titanio nanoporoso funcionalizado para esta liberación de rutenio, ¿sí? Y se vieron mejoras en ese sentido. Y la otra aplicación que me gustaría mencionar, que es con la que yo estoy más relacionado, digamos, es utilizar estos films nanoporosos como bloques constructivos
de estructuras más complejas, que son tipo unos stacks, o sea, unas, digamos, son dispositivos construidos a partir de alternar capas de óxidos con distintas porosidades, distintas composiciones. Eso le da diferentes índices de refracción, le va a dar un índice de refracción efectivo al sistema. Este sistema, que además tienen poros que están interconectados, puede, digamos, permitir la entrada de moléculas pequeñas, algún analito, y llenar esos poros. Entonces vamos a tener una respuesta óptica de ese sistema con los poros llenos y con los poros vacíos, por lo cual tenemos un sensor del tipo óptico. Eh, ese sistema se denominan cristales fotónicos, ¿no? Y digamos, eso tiene una aplicación como sensores que pueden ser sensores de humedad, sensores de algunas moléculas pequeñas. En el grupo han probado con diversas moléculas pequeñas. Digamos, un poco esa sería la aplicación. Genial, muchas gracias, Juan. La verdad es que son aplicaciones súper interesantes, sobre todo con esta que destacas, ¿no? de la detección, ¿no? con los sensores, que además como generamos estos materiales con una superficie tan y tan elevada, ¿no? que también tenemos como una especificidad muy, muy alta, genera como estas aplicaciones tan y tan interesantes. Pasamos a Alexander, ¿vale? que nos brindó la segunda parte de la charla de ayer. ¿Vale? Alexander en su parte de charla nos explica cómo generar nanopartículas porosas y al inicio de esta parte de la charla nos cuenta que las partículas generadas con aerosol se generan del mismo modo que el café soluble o la leche o el jabón en polvo. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta que tenía es si se podrían hacer nanopartículas de café y la segunda sería, que esta sí que es la pregunta, ¿qué diferencia principal hay entre estas síntesis industriales y las nanopartículas con las que trabajáis vosotros? Bien, nanopartículas de café. Las nanopartículas para ser consideradas tales deberían tener un tamaño menor a 100 nanómetros. El proceso de aerosol tiene una distribución de partículas de varios tamaños. Algunas quedarían nano, sin duda, pero la mayoría rondan quizá el orden de magnitud de los micrones. Son un poquito más grandes las partículas que se obtienen por ese proceso. Lo que aparece en la escala nano es la porosidad, principalmente. Y en cuanto a las diferencias o similitudes al proceso de aerosol que se lleva a cabo en el laboratorio comparado con el industrial, en cuanto a la escala macro, los procesos son muy similares y lo que cambia es el tamaño del equipo. En el laboratorio tenemos un equipo de spray drying, de secado por spray por aspersión, bastante pequeño, que cabe arriba de una mesa. Y en la industria, esos equipos tienen tamaños muy grandes, tanques de secado que pueden llegar a los 7, 10 metros. Y lo que cambia en cuanto al proceso, por ejemplo, de la elaboración de café, con lo que hacemos en el laboratorio, que es la síntesis de óxidos de metales de transición, óxidos de titanio o de circonio, es que en la elaboración de café o de leche en polvo, lo que se hace con el proceso es la evaporación del solvente con aire caliente, mientras que en el laboratorio utilizamos el aire como reactivo. Es el que provee el oxígeno para la formación de los óxidos, en nuestro caso de titanio y de circonio. Genial, muchas gracias Alexander. Y yo tenía una cosa mal entendida, porque con suerte que me lo has puntualizado, que era que la síntesis, la parte nano, ¿no? venía en la porosidad y no en el tamaño de las propias partículas. Gracias, porque por mi parte me has ayudado a acabar de entender este punto de tu charla. Vale, acabamos con esta primera parte de preguntas individuales y pasamos a la segunda, en la que lanzaré, por el tiempo que llevamos, lanzaré supongo un par de preguntas, juntaré una que tenía al principio que estaba separada en dos, ¿vale? Entonces, pasamos a esta pregunta que es para generar debate y que repito que podéis aportar en cualquier momento, siempre y cuando no nos pisemos, ¿no? Pero cuando acabe de hablar uno, pues puede hablar otro y vamos sumando o contrastando ideas, ¿vale?
A ver, las preguntas que tengo son que, por ejemplo, Juan y Alexander nos dicen al inicio de su charla, ¿no?, que hacen ciencia, pero que también trabajan con empresas, ¿no? Después también Alejandro nos contaba en su charla las ventajas y las desventajas de los distintos métodos de síntesis, ¿no? Y viendo un poco que dependiendo de la aplicación que tenga, pues puede tirar por un tipo de síntesis o por otra, ¿no? Entonces, ampliando un poco más estos dos conceptos y también recogiendo una de las preguntas que hicieron a Lorena en los comentarios de su vídeo, quería preguntaros cuál es el principal impedimento o cuáles son los factores que más influyen a la hora de pasar estas síntesis en las que estáis trabajando en el laboratorio a empresa o al mercado. Entonces, no sé quién quiere empezar. Por ejemplo, Lorena comentaba algunos aspectos en el tema de la escalada de estos procesos con los que ella trabaja. No sé si quisieras empezar tú. Sí, bueno, particularmente con biomasa yo creo que la principal limitación es la síntesis, el rendimiento que obtienes de tus materiales y al final, pues un poco una empresa lo que está buscando es rentabilidad, el que a ellos pues les venga bien, ¿no?, el poder acoplar el tipo de síntesis que tú estás llevando para obtener un tipo de materiales que ellos puedan emplear. Y ahora se está empezando a invertir en sostenibilidad. Igual yo lo veo desde ese punto porque un poco trabajo todo en tema medio ambiente, ¿no? Pero ahora es cuando se está empezando a invertir en sostenibilidad, pero muy poco. Entonces, pues todavía no es del todo rentable basar una economía que no es sostenible en este tipo de procesos, yo creo. No sé el resto qué opináis. Claro, yo quiero agregar un poquito al comentario que hace Lorena. Realmente lo que las empresas a veces buscan es adaptar lo que nosotros hacemos en el laboratorio para ellos entonces tener una ganancia en sus procesos. Sin embargo, si no hay inversión en nuevos equipos, por ejemplo, en nueva infraestructura, yo creo que eso se merma, se hace. Vaya, es más difícil para nosotros porque el escalar del laboratorio a la parte incluso piloto y luego a la parte industrial es muy complicado, sobre todo porque las propiedades no van a ser las mismas. Entonces, ahí no es, no sé, si yo tengo 1 gramo y quiero producir tanto más, simplemente multiplico y es la escala directa. No, realmente hay muchos cambios. Muchas veces lo que tenemos en el laboratorio cuando lo escalamos no son las mismas propiedades y obviamente no son los mismos resultados. Entonces, para eso las empresas pues tienen que invertir en infraestructura y no solamente querer adaptar lo que se está haciendo a nivel laboratorio. Bueno, ¿arranco? Sí, sin problema. Si no os pisáis, no hay ningún problema. Vale, vale. Bueno, y lo que sí me gustaría aportar es que estoy de acuerdo tanto con Lorena como Alejandra, porque por un lado es verdad que una vez cuando escalas te das cuenta de que existen a veces problemas de sostenibilidad, cosas que a pequeña escala a lo mejor no pasa, y luego sí es verdad que existe un problema de que las propiedades no son las mismas. O sea, el primer problema que existe es que cuando quieres adaptar el setup de síntesis a la industria son problemas, por así decirlo, ingenieriles, ¿no? Entonces, digamos que no es tan fácil como comprar todo más grande, todo tu setup más grande y ya está, sino es verdad que hay que hacer una especie de inversión y un poco volver a redefinir el setup. Y también te encuentras como que, porque no habías caído en ello, que, bueno, síntesis que a lo mejor eran sostenibles o daban muy buenas propiedades a pequeña escala. Luego a gran escala te das cuenta de que a lo mejor pues, medio ambiente no son muy buenas porque gastas mucha energía porque se desarrolla a altas temperaturas, porque utilizas muchos disolventes orgánicos. Claro, no es lo mismo tratar 30 mililitros de un disolvente orgánico que luego tratar 30 litros, por ejemplo. Bueno, son limitaciones. Entonces, pues, bueno, siempre hay que hacer un poquito de inversión. Yo en mi caso, en el caso de los óxidos de hierro, yo estuve trabajando con una empresa y siempre he estado y de hecho colaboro puntualmente con ellos, con Liquid Reset, y es verdad que me decían que a lo mejor las síntesis que más te dan los nanomateriales de más calidad, claro, a lo mejor eran las más caras, pero que bueno, en el caso de los óxidos de hierro siempre puede haber síntesis que no necesitas tanta calidad si se puede escalar sin tener tantos problemas medioambientales y tan baratas.
y bueno, siempre hay que llegar un poco a un compromiso. Bueno, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Hay muchos problemas técnicos, pero también hay problemas de cómo articularnos con el sector productivo, digamos, para poder llevar los desarrollos del laboratorio a la industria. Eso no es algo trivial. Y los mecanismos por ahí no son fáciles para investigadores o investigadoras. En Argentina hay variadas experiencias, digamos, y siempre es un tema ese de cómo interactúan, pero por un problema de comunicación entre ambos. No es nadie el problema, el problema es la comunicación que hay entre los dos sectores, como que nos falta interlocución, digamos. Yo creo que en eso nos falta trabajar, y obviamente en las cuestiones técnicas, que no son triviales, como ya explicaron, para escalar procesos, ¿no? Nos falta hablar un mismo lenguaje, creo yo. Sí, una de las preguntas que tenía también relacionadas con este tema es ¿qué tipo de colaboración se establece entre los laboratorios y las empresas habitualmente? O sea, ¿qué tipo de colaboración es el más habitual? Comentabais ahora que nos falta hablar un poco el mismo lenguaje, pero por ejemplo, Alexander y Juan, ¿no? Que comentabais que trabajabais bastante con empresas, ¿no? O sea, para ir a la aplicación, ¿cómo es la relación que vosotros tenéis? Y también el resto, ¿no? ¿Cómo veis si tenéis relación con empresas, ¿no? Alejandro comentaba también si tenéis, pues comentar vuestras experiencias, o si no, ¿cuál creéis que sería el impulso, las ventajas que tendría establecer una colaboración, ¿no? con unas características determinadas, ¿no? Que favorecieran trasladar del laboratorio a la aplicación como de forma más fácil? Bueno, en mi caso estamos teniendo una experiencia con una industria del petróleo, y los tiempos que tienen son otros. Quieren, o sea, y con razón, ¿no? Porque es un sector sensible y todas las cosas tienen que estar para ayer. Entonces, por ahí el enfoque que estamos teniendo no sé si es el más adecuado. En Argentina, en el CONICET hay algo que se llama Servicios Técnicos de Alto Nivel, antes de firmar un convenio, y estamos bajo esa figura, en mi caso, que es por un tiempo limitado, pero costó, digamos, esto ya viene hace un par de años, el trabajo, y medio que ya se está estabilizando, por así decirlo, está en un estado estacionario, pero fue difícil el primer tiempo, digamos, entender qué es lo que querían, qué es lo que podíamos hacer. Esa colaboración es más del orden de caracterización en la escala nano que de producción de materiales. Era como, bueno, tenemos esto, ¿qué podemos hacer para mejorar ciertos indicadores? Y para eso utilizamos técnicas de caracterización, como las que les comenté, para los films mesoporosos, pero para otros materiales del interés de esa industria. Entonces, bueno, fue adaptarnos un poco a diferentes materiales que no son tan lindos como nuestros films, pero que pueden ser estudiados por esas técnicas. Y allí estamos. Avanza. Por lo pronto, y es una buena noticia, eso avanza. ¿Alguien quiere aportar algo más a este punto? Hablabas o preguntabas, Gerard, acerca de de la limitación, ¿no? Un poco para no... Sí, o sea, preguntaba ahora en esta segunda parte cuáles son las vías de colaboración de contacto entre empresas y laboratorios, si creéis que si el contacto fuera más grande sería beneficioso por ambas partes, o si creéis que no, que estaría más influenciado qué se estudia en el laboratorio y esto tiene como unas consecuencias negativas a no hacer quizá tanta investigación primaria. Bueno. Vale, yo lo que sí digo es que, bueno, por lo menos en España y sobre todo también en Europa, en proyectos europeos, sí se está fomentando la colaboración entre industria y academia, ¿no? Y
y bueno, digamos que centros de investigación. Y bueno, por supuesto que fomentar este tipo de convocatorias, ¿no? De proyectos conjuntos, pues evidentemente es mejor. Sí es verdad que siempre parece que es el investigador el que parece que tiene que ir a buscando, que le parece que lo necesita más, buscar a la empresa, digamos, para sacar estos proyectos adelante. Parece que necesita sacar un poco más su idea. Pero lo que sí es verdad, y esto sí me quedó muy, lo aprendí en el Reino Unido, es normalmente nosotros como centro de investigación tenemos las ideas y la empresa suele tener el dinero. Entonces, aún así, por lo menos mi experiencia en España es que siempre tenemos que ir buscando nosotros más a ellos y bueno, luego es verdad que los tiempos, creo que lo ha comentado Juan, son distintos porque es verdad que ellos lo quieren todo para allá. Claro, también se tienen que dar cuenta de que el grupo lleva varios proyectos a la vez y tiene otros deadlines y a lo mejor la empresa piensa que solo van a trabajar para ellos y normalmente no suele ser así. Y bueno, yo creo que es cuestión de tiempo de que vaya fructificando más este tipo de colaboraciones. Bueno, yo agregando un poco, en México tenemos la dinámica de tener un departamento de vinculación, entonces, pues creo que eso es importante, porque los que nos dedicamos a la parte básica, a la parte de investigación, generemos, por ejemplo, el conocimiento y que ese departamento, pues, diga, ok, lo que estás generando puede servir para este tipo de empresas y lo podemos dirigir, pues, a determinada población, ¿no? O a las necesidades que requiera cada uno y proponer, por ejemplo, proyectos. En realidad esa sería la forma ideal de trabajar, quizá, porque como bien dicen, bueno, nosotros ahora también nos toca salir a tocar puertas y a ver pues quién requiere alguna de las partes, ¿no? De las que nosotros trabajamos y que les puede servir. Entonces, pues ahí se pierde un poco de tiempo que pudiésemos ocupar en algunas otras actividades, pero bueno, tenemos que hacerlo. Definitivamente también somos un centro de investigación y como bien lo dices, Alejandro, pues requerimos, por ejemplo, recursos. Entonces, pues las empresas son las que tienen el dinero, nosotros tenemos el conocimiento. Entonces, Sí. pues si lográsemos una cadena de trabajo juntos, eso sería ideal. Sí, yo aportando lo que tú dices y que tenéis, yo sí veo muy importante la figura dentro del centro de investigación de un departamento de Business and Innovation o, bueno, alguien que pueda hacer un poco de agente, ¿no? De enlace entre los dos, porque pierdes un montón de tiempo buscando este tipo de empresas y es que es una cosa, el saber hacer este tipo de búsqueda es que casi no tiene que ver nada con tu investigación, por así decirlo, ¿no? Se requieren otras cualidades y yo creo que a lo mejor hay gente que estaría incluso más preparada, o sea, para hacer de este tipo de enlace. Yo si hay alguien de algún equipo directivo de algún centro de investigación, en el ICN2 lo tenemos y vamos, yo sí lo veo fundamental porque, bueno, es un tipo de inversión que luego la empresa invierta en un grupo, en un centro de investigación, yo lo veo primordial. A mí me parece muy buena inversión. Sí, claro. Y aparte que ese vinculador es el que habla el idioma. Nosotros muchas veces no dejamos de hablar el idioma técnico. Entonces muchas veces no nos entienden, que es la mayoría, ¿no? Sí. Entonces alguien que hable el idioma de la empresa para poder entonces hacernos entender. Sí. Bueno, a mí me gustaría añadir también que en todo este tema de las empresas es verdad que ahora están naciendo muchísimas startups a partir precisamente de proyectos científicos que empiezan a ver que algo funciona, que algo puede tener una aplicación y ya no todo el mundo va buscando a lo mejor una empresa que pueda invertir en ellos, sino realmente generan empresas a partir de proyectos que van avanzando y tal. En el Parque Científico de Alicante hay una gran cantidad de startups y la verdad es que me parecen muy buenas ideas que puedas generar ese tipo de empresas a partir de las ideas. Sí, me gustaría añadir que, como dijo Alejandro y Alejandra, tienen el dinero las empresas, pero también tienen los problemas, porque si no lo que sucede es que el sector académico, bueno, desde el sector académico terminamos hablando entre nosotros y nunca salimos, digamos, a
al mundo de los problemas reales. Entonces está bueno vincularse porque también no es para lo único que considero que hay que hacer ciencia, pero una parte importante es para resolver problemas de la sociedad, y resolver problemas productivos es una parte de ello. Después hay otros ejemplos más sociales, como por ejemplo acá en Argentina, aplicando, ¿no?, cuestiones nano, han aplicado nanotecnología para hacer barbijos antibacteriales y antivirales contra el COVID, por ejemplo. Es una aplicación que una investigadora de la UBA y de la Universidad San Martín y el CONICET desarrolló. Y también tuvo, por hablar con ella, eh, tuvo bastantes problemas que resolver, digamos, para poder llevar adelante ese desarrollo, que fue muy importante porque lo hizo en tiempo real, en medio de una pandemia, lo cual lo hace, creo, muy valioso. Así que nada, aunque sean muchos los problemas, hay que seguir luchando para que haya cada vez más vinculación, así sea startups o en empresas ya formadas, consolidadas, que son muchas. Y esto de también darle el valor a la gestión que tiene la innovación y la ciencia y la tecnología, es muy importante, porque muchas veces desde nuestros sectores de más investigación pura, digamos, no valoramos a las personas que se encargan de eso, y son muy importantes porque, digamos, muchas veces sin esas personas no podríamos investigar. Entonces es como un equipo y todos tienen que estar. Vale, pasaré a la siguiente pregunta. Creo que hemos generado como bastante aportación de ideas en estas preguntas relacionadas con traspaso de conocimiento transferencia de conocimiento de laboratorio a empresas y con los posibles impedimentos, ¿no?, que nos podemos encontrar al hacer esta tarea, que creo que en temas de nuevos materiales, ¿no?, es un aspecto muy, muy importante. Quería lanzaros una segunda y última pregunta para este debate. Como somos 5, sí que es verdad que se generan debates como un poquito más largos que los que teníamos en las anteriores semanas. Entonces, la pregunta que os quería hacer es una pregunta en perspectivas de futuro, ¿vale? Quería preguntaros cómo veis el sector de los nanomateriales actualmente, o sea, cómo está el mundo nano dentro de la parte de síntesis de nuevos materiales, qué porcentaje ocupa, que yo creo que la respuesta es bastante obvia, que es un porcentaje muy, muy, muy grande, si no es que lo llena al completo. Y la pregunta más para terminar iría relacionada con las perspectivas de futuro en el campo de la nanofabricación. Quería preguntaros si nos quedan muchos materiales por sintetizar por primera vez o por mejorar incluso, o si también hay muchos nuevos métodos de síntesis que aún no se están utilizando y que aún están por aplicar. O sea, ¿cómo veis? O sea, ¿veis más perspectiva en nos faltan crear materiales nuevos? ¿Hay muchos materiales nuevos para crear? ¿O hay muchas técnicas de síntesis que aún no estamos explorando y que se deberán explorar en el futuro? Que valoréis un poco en cada uno de vuestros campos como estas perspectivas de futuro. Que empiece quien quiera. Puede empezar Alexander, por ejemplo, que creo que es el que ha hablado menos en esta parte. Dale, buenísimo. En cuanto a la pregunta, más técnicas nuevas o más materiales por probar, en mi opinión, existen una mayor cantidad de materiales o de las técnicas, no tengo tanto conocimiento, pero sí creo que vamos a ver en los años venideros nuevos materiales y nuevas propiedades, por ejemplo, sobre todo de la mano de las nuevas tecnologías que vamos a necesitar para usar hidrógeno y para adaptar nuestro consumo energético al hidrógeno. Para el almacén de hidrógeno van a ser muy útiles las redes metal orgánicas o los Metal Organic Frameworks, que son muy buenos para el almacenamiento gaseoso, y son materiales híbridos con los que se trabajan hace no tanto tiempo, que son microporosos, porque tienen estructuras cristalinas ordenadas, o sea que tienen poros en la escala nanométrica, y son de una variedad muy grande,
entre iones metálicos o clústeres de iones metálicos y ligandos orgánicos, y de ahí seguramente vamos a ver muchas aplicaciones y propiedades muy interesantes. Y estos materiales también se pueden obtener por síntesis muy diversas, pueden ser en fase acuosa o también, por ejemplo, con el método que les contaba en la charla de síntesis por aerosol. Bueno, ya que estamos, lo sigo a Alex. Sí, seguramente en materiales haya mucha tela que cortar, diríamos, acá. Y también en las técnicas, creo, porque algo que se está viendo mucho es el mayor acceso a técnicas que antes eran inaccesibles, como rayos X de alta energía para consolidar films, por ejemplo, o técnicas de caracterización que antes requerían grandes instalaciones y no había pocas. Cada vez se hacen más accesibles también esas instalaciones y distintos tipos de síntesis que permiten, por ejemplo, hacer patrones o ese tipo de cuestiones que ahora, digamos, están siendo cada vez más accesibles y se están estudiando también cómo responden los nanomateriales en esas condiciones. Bien, sumo un poquito a lo que comenta Juan y creo que las herramientas tanto de caracterización como de síntesis en la parte de nanotecnología han sido un punto clave. Entonces, sin herramientas de síntesis y sin herramientas de caracterización aún más, no podemos decir que tenemos un nanomaterial, ¿no? Entonces, creo que dentro de las perspectivas, por ejemplo, bueno, yo creo que hay tanto para síntesis como para nuevos materiales. Desde el punto de vista teórico, hay muchos materiales que aún no se han obtenido en el laboratorio. Y bueno, son materiales que yo creo que en un futuro los vamos a tener, sobre todo para la parte electrónica. Y en la parte de síntesis, yo creo que lo que sigue, aunado, por ejemplo, a toda esta parte que también se está viendo en el mundo de la ciencia, pues lo que es la inteligencia artificial, nuevas tecnologías que están entrando, creo que lo que sigue en cuanto a síntesis es la automatización de todos estos métodos que ya están bien estudiados para la generación de materiales, pues a nivel mayor o en un sistema de producción masivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que la parte de síntesis va para allá y bueno, la aplicabilidad o la aplicación de los materiales pues va a crecer con todo esto, creo yo. Bueno, voy yo. Tenía apuntado varias cosas. Estoy básicamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. He apuntado varias cosas que quería comentar. Desde el punto de vista de los materiales, es verdad que hay muchos planteados y habrá que ver cómo se desarrollan en el futuro. Sí querría decir que también el desarrollo de un determinado tipo de material va a depender en un futuro inmediato de la disponibilidad de los elementos que la forman en la Tierra. O sea, quiero decir, por ejemplo, pongo un ejemplo, los imanes más poderosos están hechos a bases de tierras raras, que se pueden encontrar en su mayor parte en China. Bueno, pues ahora mismo China o lo encarece o de ahí no sale casi nada. De hecho, una de las vías de investigación actualmente dentro de imanes es intentar conseguir algún imán equivalente que no esté basado en tierras raras, ¿no? Y ahora, por ejemplo, bueno, pues tenemos la invasión de Rusia en Ucrania. Resulta que Ucrania es la principal, bueno, de las 10 mayores proveedoras de elementos de transición de hierro, de manganeso, no sé, no, de cobre no. No sé de qué otro elemento de transición. O sea que bueno, que hay que tener también en cuenta esos factores para desarrollarlo. En cuanto a materiales, también quiero decir que aunque se sepan más o menos un poco qué puede dar de sí cada elemento, cada material, sí está muy bien lo que habéis comentado de la multifuncionalidad. Es decir, por ejemplo, yo tengo un MOF, lo que ha comentado Juan y Alex y Alexander. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo absorbido, por ejemplo, partículas de cobre, platino, etc.? Eso hay que hacer más estudios sobre ello y estudiar porosos con metales de transición, porosos con materiales con papeles ópticos. Yo creo que el hacer estructuras híbridas te va a dar un grado de libertad adicional que puede jugar en tu favor. Y si luego también encima juegas con el factor de forma, con las anisotropías, bueno, pues es otra estrategia, digamos, para encontrar nuevas propiedades. Y en cuanto a técnicas de síntesis por vía líquida, no sé si ahora está en boga
en microondas, que más o menos es adaptar procesos de síntesis normales en un reactor utilizando radiación de microondas. Y es verdad que consigues materiales, sobre todo acortas mucho el tiempo, por supuesto el coste. Y luego hay otras técnicas también que están consiguiendo materiales, sobre todo para electrónica, como Electron Beam Lithography, pues bueno, que están haciendo también muchos progresos, pudiendo mejorar mucho la resolución a la cual puedes llegar a fabricar dispositivos, ¿no? Y sobre todo también me gustaría hacer, bueno, esto que vas aprendiendo, ¿no? La integración de materiales unos con otros, o la facilidad o la escalabilidad, sobre todo las impresoras 3D también. Entonces, pues bueno, echas la vista atrás y ves lo que hay ahora y las perspectivas para el futuro. Y ostras, pues dices, pues sí, la verdad es que tenemos un gran progreso, pero todavía cosas, o sea, hemos progresado mucho en estos, bueno, 15 años yo por lo menos desde que llevo investigando, pero luego las perspectivas de futuro y vías para desarrollar, bueno, hay múltiples y muy interesantes. Os habéis quedado. Nos hemos quedado Lo siento, vaya chapa congelados. que os he No. soltado, ¿no? No, ha sido súper interesante porque has abordado como distintos aspectos en estas perspectivas de futuro. A mí me ha parecido súper Sí, interesante. Creo que nos queda, sí. Lorena, para cerrar un poco esta última pregunta. Bueno, es que hay poco más que pueda añadir que a lo que hayan dicho mis compañeros. Estoy, la verdad, de acuerdo con todos. Al final, es verdad lo que ha dicho Alejandro, los materiales híbridos, estoy muy de acuerdo en que la verdad es que es un campo que pues, puede salir muy beneficiado de ahí. Y es eso, los avances que han habido son increíbles, pero es que las perspectivas de futuro, pues la verdad es que tienen muy buena pinta. Entonces, pues bueno, tanto en desarrollo de materiales como en técnicas de síntesis, como en técnicas de caracterización, la verdad es que me parece que se está avanzando muchísimo, que hay, o sea, va muy rápido el desarrollo de todo esto. Entonces, pues, no sé, me parece que las perspectivas son muy buenas. Me gustaría aportar que no he comentado nada de las técnicas de caracterización, lo que sí habéis comentado vosotros acerca de, bueno, sobre todo técnicas de caracterización en grandes instalaciones, ¿no? Ya sea sincrotrón o neutrones. Yo lo que sí veo ahora con respecto a cuando yo empecé es mayor accesibilidad, o sea, hay mayores instalaciones, pero se han facilitado programas y proyectos. Yo conozco en Europa a nivel europeo, proyectos europeos que te subvencionan viajes para que tú puedas viajar y hacer experimentos. No sé si en México y en Argentina o en general en Sudamérica hay programas similares. Y sobre todo también que hay investigadores que digamos que se están adentrando a este mundo. Porque una cosa es que estas instalaciones estén, pero al principio parece que solo iban los grupos más especializados y ahora parece que está habiendo mayor entrada de grupos que antes no desarrollaban estas técnicas, pero ahora sí, porque ya saben un poco sus ventajas. Sí, estoy de acuerdo. En México también hay un par de investigadores que incluso tienen ya un convenio y a través de ellos nosotros podemos enviar muestras, ¿no? Por ejemplo, a sincrotrón. Y bueno, sí, la accesibilidad ahora es mucho mayor y también la facilidad de adquirir equipos de caracterización. Por ejemplo, ya los microscopios electrónicos, que es yo creo que una parte básica en la nanotecnología y nanociencia, bueno, ya son más accesibles, el costo pues sigue siendo elevado, pero ya no tan elevado como al inicio. Entonces, bueno, yo creo que ya muchas universidades incluso cuentan con estos equipos que pues les llamamos básicos y además ya no son equipos tan grandes que ocupan todo un cuarto, sino que son equipos muy pequeños que incluso los podemos tener en un escritorio, ¿no? Entonces, sí, ha avanzado bastante y eso creo que es gracias a la nanotecnología, porque hay una técnica que me llama mucho la atención, AFM. Las puntas de AFM o las ondas, por ejemplo, se desarrollaron mucho más rápido o han tenido más ventajas a partir de nanotubos de carbono, por ejemplo. Entonces, son sondas mucho más pequeñas que gracias a la nano han podido tener mayor resolución. Vale, pues si no tenemos nada más que aportar, lo dejaremos aquí. Me ha parecido súper interesante todo lo que habéis aportado en esta última pregunta. La verdad es que habéis abordado la pregunta desde todas las perspectivas posibles, creo.
Así que dejaremos la mesa redonda aquí. Quería acabar primero agradeciendo a todos los participantes de esta semana de Vermut que hemos hecho lleno la participación en esta mesa redonda. Agradecer a Lorena, a Alexander, a Alejandro, a Juan y a Alejandra su participación hoy. Y a la gente que nos ve desde casa durante estas semanas también, muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene en la siguiente mesa redonda del Bermúdez de Nanociencia.